Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Mis apreciables hermanos de la Iglesia de Dios Israelita, amigos que pudieran estar en esos momentos con cada uno de nosotros, que honran por supuesto a nuestro Dios con su presencia, reciban ese caluroso saludo que nuestro Maestro nos enseñó: de paz a vosotros. Le damos gracias a nuestro eterno Dios, ya que nos ha permitido llegar a este santo sábado, y de igual manera pues nos ha permitido que nosotros estemos celebrando en estos hermanos. Debemos de adorar en estos momentos y reconocer de que servir a nuestro Dios es lo mejor que podemos hacer. Así que, mis hermanos, vamos a entonar la alabanza número 183 para iniciar. Alabanza 183. Lleva como título: vale la pena servir a Jesús. Cantemos, amados hermanos. Servir a Jesús proclama su verdad, es grande placer y felicidad. En Cristo en la vida glorioso es confiar, qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús, aunque aquí nos parezca el camino más cruel, siempre en Cristo hay paz y soledad. Qué bueno es servir a Jesús siempre aquí, si Él siempre verás luchando feliz, riquezas de gloria Él tiene, oh sí. Qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús, aunque aquí nos parezca el camino más cruel, siempre en Cristo hay paz y soledad. Porque la tristeza te quiere encerrar y triste tu ser desea el dulce hogar. No temas, Jesús no llegará. Qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús, aunque aquí nos parezca el camino más cruel, siempre en Cristo hay paz y soledad. Amén. Sabemos, hermanos, que vale la pena servir a Jesús. Creo que los que estamos en esta fiesta, los que tenemos el privilegio de poder estar en su casa de oración, sentimos que realmente, hermanos, quizás a veces es el cansancio que tenemos a veces, quizás por nuestras labores, nuestros estudios, no nos importa. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros llegar a ese camino, al momento de llegar a esa casa de oración, sentimos que todos nuestros problemas desaparecen. ¿Por qué? Porque sabemos y hemos reconocido que de verdad vale la pena servir a nuestro Dios. Así vamos a entonar otra alabanza, amados hermanos, para después de esta alabanza venir en palabras de oración. Alabanza número 164, titulado Bajo sus alas. Alabanza número 164. Cantemos, amados hermanos. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochezca el amar el novio. En él confío, en su brazo me guarda. Hijo soy de su eterna bendición.
decía anteriormente, pues cuando nosotros sentimos la protección de nuestro Dios, sabemos que esa protección siempre estará ahí. Como dice, bajo sus alas siempre estaremos seguros, tenemos ese seguro descanso. Así que mis hermanos, les invito a que en estos momentos vengamos en palabras de oración. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros, agradeciéndote por tus bondades, por tus misericordias que tú has tenido con cada uno de nosotros. Hoy tenemos este privilegio de poder estar aquí, aunque sea de una manera virtual, pero sabemos que tú te agradas de cada uno de nosotros, porque tú conoces quizás las dificultades que tenemos, pero sabemos que tú eres misericordioso y tú nos permites así de una manera virtual el poder estar celebrando este día y esta fiesta. Por eso te pido de que a todos tus hijos que están en estos momentos escuchando esta transmisión, esos audios, te pido que seas tú el que le des esa bendición conforme a tus ojos de misericordia, que des esa bendición por este esfuerzo que está haciendo por escuchar tu santa bendita palabra. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar adorando a nuestro Dios, y ahora lo vamos a hacer, hermanos, con alabanza número 77. Lleva como título Grande gozo hay en mi alma. Alabanza, les decía, número 77. Cantemos, amados hermanos. Cantemos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso
Sabemos, hermanos, que este gozo que sentimos, este gozo, no lo podemos sentir en el mundo. Sabemos que este gozo que nos glorificamos y lo estamos haciendo de una manera buena, que es dedicando este precioso momento para nuestro Dios. Así, mis hermanos, vamos a entonar la alabanza número 187, ya que se acerca el momento en el cual vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Alabanza número 187, dulce tu ley. Cantamos, amados hermanos. Tus preceptos y ley de amor son dulces a mi corazón. Las delicias sin par, Señor, que sella mi meditación. Sabemos que estos mandamientos son dulces para nuestro corazón. Les pido que se pongan de pie, hermanos, y vamos a tener este grato privilegio de poder escuchar estos 10 divinos mandamientos. Pero antes vamos a tener una lectura que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. En estos momentos escucharemos esos 10 divinos mandamientos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, luego de que hemos escuchado esos 10 divinos mandamientos, vamos a continuar adorando a nuestro Dios y lo vamos a hacer con alabanza número 79. Que lleva como título Entera Consagración. Alabanza número 79. Cantemos, amor. Que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor, que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador.
de los pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, por morada lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Amén. Sabemos, amados hermanos, que nuestra vida tiene que estar consagrada a nuestro Dios, para que vayan todas nuestras acciones encaminadas, amados hermanos, en este camino, encaminadas así como a nuestro Dios le agradan. Por eso esta preciosa alabanza nos recuerda y nos decía que nosotros debemos de presentarnos con una vida enteramente consagrada a nuestro Dios. Así, mis hermanos, vamos a entonar la última alabanza, un estribillo, hermanos. Vamos a entonar la alabanza número 242. Vamos a cantarlo 2 veces, amados hermanos. Vamos a cantar la alabanza número 242, titulada Yo soy peregrino, y luego de esta alabanza vamos a dar el espacio a nuestro hermano. Cantemos, amados hermanos. Yo soy peregrino, caminando voy, surcando el camino, camino de Sion, abrigo en cabañas, es aquí mi país, y aunque habito en cabañas, es mi país. Yo soy peregrino, caminando voy, surcando el camino, camino de Sion, habito en cabañas, pues aquí mi país, y aunque habito en cabañas, en Jesús soy feliz. Amén. Sabemos que, como decía anteriormente, quedará en estos momentos el espacio para nuestro hermano Salomón, quien será él, el que impartirá la bendita palabra de nuestro Dios. Mis queridos y amados hermanos, comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amistades que nos acompañan en esta transmisión, reciban todos este fraternal saludo de paz a vosotros. Mis amados hermanos y amigos, seamos todos bienvenidos a este momento de adoración y del estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ocupar unos minutos, hermanos, para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a darle continuidad a una serie de estudios que traemos, y de hecho es el último de nuestros estudios del cuaderno de estudios bíblicos. Mis hermanos, realmente a estas alturas, después de 3 meses de estudio, nos hemos venido a dar cuenta de cómo la humanidad o el mundo espiritual, el mundo religioso, mejor dicho, el mundo religioso ha venido mal interpretando las escrituras, ha venido pasando por encima de algunos escritos bíblicos, y a estas alturas podemos encontrar diversas formas de creer, y entre
entre más alejadas están de la Escritura, lo complicado del caso es que entre más lejos están de lo que la Biblia enseña, más personas siguen esa forma de creer. Por supuesto, hermanos, es para nosotros como un deber el anunciar el Evangelio. El apóstol Pablo ya lo decía, que anunciaba el Evangelio y no tenía por qué gloriarse, porque le había sido lo sentía como una impuesta necesidad. Qué bueno, hermanos, si nosotros también sentimos esa necesidad de anunciar el Evangelio, de anunciar la verdad, de anunciar las buenas nuevas, pero conforme a lo que está escrito, sin agregarle ni quitarle a lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Seamos todos bienvenidos a esta mañana de adoración y vamos a iniciar, pero antes de ello vamos a hacer una oración. Voy a pedirles que me acompañen antes de abrir el libro sagrado para que hagamos una oración en este momento. Eterno y buen Padre, tú que has creado, Señor, los cielos, has creado la tierra, has creado este vasto universo. Delante de ti, Señor, nos presentamos primeramente a suplicarte, a implorarte, a rogarte el perdón de nuestras culpas. Y luego, Señor, a darte las gracias por la multitud de tus misericordias mostradas en nuestra vida. Nos regalas esta oportunidad, Señor, de poder estar delante de ti en esta mañana, cuando, gracias a tu misericordia, tú concedes el privilegio, nos concedes el privilegio de poder llegar hasta los hogares de tus hijos y poder llevar este pregón de tu palabra. Bendito Dios, te suplicamos en esta mañana que solo uses mis labios para convertirme en un instrumento tuyo, que no permitas, Señor, que de mis labios vayan a surgir palabras equivocadas, que no permitas que de mis labios vayan a surgir palabras maldichas, sino que todo lo que se haga, Señor, sea para la gloria y honra tuya, y sea, Señor, también para la edificación de nuestras vidas espirituales. Bendito Dios, bendice a tu iglesia, bendice a aquellos que en su calidad de amigos también nos sintonizan en esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos use, que tu Espíritu Santo repose también sobre ellos para que puedan comprender lo que tú quieres que nosotros entendamos. Son súplicas, Señor, y son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a abrir el libro sagrado. Hoy nos corresponde estudiar acerca de un tema titulado Los falsos profetas. Vamos a tratar de identificar, ¿verdad?, a qué se refiere la Escritura cuando aparece dentro de la Biblia que iban a venir falsos cristos, iban a venir falsos profetas. ¿A qué se refiere? El tema es los falsos profetas y entre paréntesis vamos a hablar acerca de la Reforma Protestante. Recordando, hermanos, y esto ya lo hemos revisado, que la iglesia no es una iglesia que venga de la línea protestante, porque la iglesia protestante es aquella que se deriva de la reforma que hizo Martín Lutero. Son toda esa cantidad de iglesias que han surgido a partir del año 1521, cuando Martín Lutero hace esa reforma y protesta en contra de la iglesia católica, apostólica y romana. La iglesia no viene bajo esa línea, hermano. La iglesia fue formada por Jesucristo y pues sale de Jerusalén y es
la misma iglesia, la que hasta nuestro tiempo continúa predicando la doctrina que el Mesías enseñó. Mis hermanos, vamos a buscar, si están de pie, permanezcan de esa manera. Solamente vamos a buscar en el libro de Deuteronomio capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Deuteronomio capítulo 13, del 1 hasta el 18. Dice la palabra de Dios: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él servirás, y a él os allegaréis. Y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de siervos y de echarte del camino, porque Jehová tu Dios te mandó que anduvieres, y así quitaría el mal de en medio de ti. Cuando te inclinare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu seno, a tu amigo que sea, o tu amigo que sea como tu alma, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que echasteis en vuestros alrededores, cercanos a ti o lejanos de ti, desde el cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella. Y no consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Antes has de matarlo. Tu mano sea primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Y has de apedrearlo con piedras y morirá, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de siervos. Para que todo Israel oiga y tema, y no tornen a hacer cosa semejante a esta mala cosa en medio de ti. Cuando oyeres de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para que mores en ellas, que dice: hombres, hijos de impiedad, han salido de en medio de ti, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirarás y buscarías y preguntarías con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también sus bestias a filo de espada. Y juntarás todo el despojo de ella de en medio de su plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su despojo, todo ello a Jehová tu Dios, y será un montón para siempre, nunca más se edificará. Y no se pegará algo a tu mano del anatema, porque Jehová te aparte del furor de su ira,
y te dé merced y tenga misericordia de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, para hacer lo recto en los ojos de Jehová tu Dios. Amén. Descansen, por favor. Mis hermanos amados, al escuchar al leer, mejor dicho, estas palabras, lo que está escrito, nos damos cuenta lo tremendamente riguroso que el Señor daba la orden a su siervo Moisés, una orden bastante rigurosa y que por supuesto, si queremos llevarlo a nuestro tiempo, no es que las cosas hayan cambiado, no es que lo fuerte de esta palabra haya cambiado en nuestra vida, porque de igual manera ya hemos explicado, ya hemos dicho en otras ocasiones, que cuando una persona deja de hacer lo correcto delante de Dios, pues también vienen sobre ellas muchos males. Y también, así como acá decía, esta persona debe morir, pues también en el campo espiritual esta persona pierde el derecho de salvación. Mis hermanos, cuando leemos acá, el Señor está hablando de que si se levantare un falso profeta y enseñare, hiciere prodigio, llevare una palabra aparentemente de verdad a un pueblo, pero esta palabra va encaminada a ir a adorar a dioses ajenos, le dijo, ese profeta debe morir, porque está incitando al pueblo a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y luego escuchamos también de que si tu hijo, tu hija, tu esposa, tu amigo viene y te está incitando también a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, también esa persona debe morir en ojos del pueblo. El pueblo debe también participar en esa muerte para que no siga esa misma corrupción, ese mismo estilo de vida, ¿verdad?, de desobediencia al Señor. Por supuesto, hermanos amados, nosotros hoy al revisar esto y hablando de los falsos profetas, debemos tener bien claro que así como en el antiguo tiempo hubieron falsos profetas, lo hay en nuestro tiempo. Y vamos a revisar cómo identificar a un falso profeta. Nuestro objetivo del tema, hermanos, es identificar que la Reforma Protestante es el punto de partida para el surgimiento de multitud de falsos profetas. Ese es el objetivo. Cuando surge la Reforma Protestante, allá por el año 1521, bueno, desde el 1517 empieza ese movimiento. Hermanos, cuando surge esa Reforma Protestante, es como darle puerta abierta a una gran cantidad de formas de creer. ¿Por qué razón? Porque el primero que se animó a protestar en contra de una fe que había surgido allá por el año 325 ya de nuestra era, de la era común, y hablamos de la iglesia romana, cuando hubo uno que se levantó en contra de esa fe. Bueno, de hecho, la Reforma Protestante, más adelante lo vamos a revisar, ella más que todo hablaba, Martín Lutero hablaba acerca de, estaba en contra acerca de las indulgencias, estaba en contra de ellas, pero había abrazado una fe
tuvo 95 inconformidades, pero con lo demás de la enseñanza él estaba de acuerdo y solo protestó en contra de lo antes mencionado. Entonces, al animarse a protestar el primero, pues también empiezan a protestar una buena cantidad que no estaban de acuerdo en esto, otros que no estaban de acuerdo en lo otro, y empiezan a surgir diferentes formas de creer. Entonces, creemos nosotros que cuando surge en el año 1517 a 1521, cuando surge la Reforma Protestante, entonces da como una puerta abierta para que otros también protesten. Incluso hubieron unos que protestaron en contra de la misma fe protestante, lo que había surgido, y se empieza a formar una gran cantidad de maneras de creer, y a eso obedece que a nuestro alrededor encontramos una gran cantidad de formas de creer. Y lo lamentable del caso, y voy a decir estas palabras y luego las explicamos más adelante. Lo lamentable del caso es que todos, creyendo que están siguiendo a un mismo Dios, no importa, dice alguien, de que hagamos esto porque al final al mismo Dios seguimos. Pero pero algunos creen de una manera, otros creen diferente, pero todos creen seguir a un mismo Dios. Eso es bien delicado y vamos a tratar de revisarlo un poquito más adelante. Entonces, mis hermanos, en la lectura, en nuestra lectura bíblica, nos damos cuenta que la orden de ejecución para cuando surgía un falso profeta era bastante fuerte. El verso de memoria dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escuchadlo, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él os allegaréis. La orden de Dios era guardar sus mandamientos. Y por supuesto, esa recomendación hasta nuestro tiempo continúa. El Mesías ya lo dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, las cosas no han cambiado. Lo que sucede es que han surgido falsos profetas que van en contra de la fe y han venido queriendo subestimar o dejar abajo a las palabras que el Mesías enseñaba. Pero en este caso, ya lo oímos de parte del Señor diciendo: bueno, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y vas a guardar sus mandamientos, porque esa es la forma o la mejor manera de creer, es la mejor manera de amar y respetar a nuestro Dios. No sé si de mis hermanos hay alguno que trajo el texto de memoria. Me gustaría que, si lo tiene, y para no perder ese hábito, vamos a dejar un tiempo prudencial. Voy a pedirles que el que lo trajo, el que tiene su texto, que se ponga de pie, y a partir de este momento queda el espacio para que lo diga. Muy bien. Mis hermanos, cuando hablamos de profeta, porque hasta eso, hermanos, en nuestro medio encontramos diferentes aplicaciones al término profeta. Por ejemplo, en nuestro tiempo, en nuestro medio, le llaman profeta a aquel que va y sin conocer a alguien empieza a mencionar algunos episodios pasados, algunos episodios de su vida que ya han pasado y no lo conocía. Y con solo adivinarle o decirle algo que ya pasó, pero nadie lo sabía, esa persona dice: este es un profeta. Y
lo lleva hasta el término, es un profeta de Dios. Hermanos, han surgido una gran cantidad de personas que se hacen llamar profetas, pero que a la luz de las Escrituras no es de esa manera que vamos a identificar a un profeta. La palabra profeta proviene del hebreo navi, misma que se traduce como quien habla en lugar de otro. Ese es un profeta. Según la Biblia, es alguien que transmite un mensaje que proviene de Dios. Ese es un profeta, alguien que transmite un mensaje que proviene de Dios. Una de las advertencias que el apóstol Pedro hace a la iglesia es que habrían falsos profetas, así como los han habido antes en el pueblo. La estrategia de estos falsos hombres es introducir de forma encubierta la herejía y el engaño dentro de su predicación. Vamos a leer en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Busquémoslo, hermano, por favor. Vámonos al libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, por favor. Y dice su versículo 1. Dice de esta manera, se lo voy a leer, dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejía de perdición y negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado. El apóstol Pedro dice que hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores. Esto, como quien dice, esto no es nuevo. Siempre han surgido personas que de una manera encubierta han querido introducir una doctrina equivocada. ¿Por qué razón? Hermanos, recordemos que el enemigo desde el principio ha querido destruir la obra de Dios y ha utilizado una buena cantidad de estrategias para hacerlo. A la primera pareja le engañó. Yo me recuerdo que a la primera pareja Dios le dijo: el día que comieres del fruto de este árbol, de seguro vas a morir. ¿Y qué le dijo el enemigo? Le dijo: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de este árbol, vas a ser como dioses. Y vas a conocer el bien y vas a conocer el mal. Entonces, mis hermanos, esa fue la enseñanza de parte del enemigo de Dios, que le dijo: no van a morir. Y lamentablemente hasta nuestro tiempo hay una buena cantidad, o que es la mayoría de las personas, hablan acerca de la inmortalidad del alma. Aunque la escritura diga: el alma que pecare, esa va a morir. Pero la gente dice: el alma nunca muere. ¿Quién enseñó eso? El enemigo de Dios. Pero el caso está que el apóstol Pablo dijo: han habido en el pueblo falsos profetas, como también hay hoy falsos doctores, falsos enseñadores, falsos predicadores, que con una estrategia van a meter o van a introducir una doctrina de herejía, pero lo van a hacer así cuidadosamente, encubiertamente. Así trabaja el enemigo, hermanos. El enemigo trabaja de una manera
diciendo una mentira, pero la disfraza de verdad. Así trabaja el enemigo. Y lo serio del caso es que ya leíamos en el capítulo 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, han surgido personas desde el antiguo tiempo, han surgido personas que han venido enseñando algo diferente. Y decíamos al principio, entre más apartado está de la verdad de Dios, lo lamentable es que si empezamos a revisar nosotros grupos religiosos, el grupo religioso que se mantiene más ortodoxo, más ceñido, más cuidadoso de hacer la voluntad de Dios, es el que tiene menos personas que le siguen. Pero el grupo que se empieza a apartar más de la verdad, que se empieza a predicar un poquito de libertinaje, ese grupo empieza a crecer porque a la gente le parece interesante. Ya oímos allá al principio que dijo, si alguien viniere y os enseñare a adorar dioses paganos, hermanos, ya oímos esto y dice, esa persona debe morir. Hoy en nuestro tiempo hay una gran cantidad de falsos profetas enseñando la mentira y la disfrazan como verdad. Están enseñando a adorar dioses paganos. Y la gente, lo lamentable es que las personas siguen esa forma de creer y dejan de oír la voz de el profeta de los profetas. Como decía, vamos a buscarlo, hermanos, allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 18 de Deuteronomio. Busquémoslo, hermanos. Deuteronomio capítulo 18. Y dice el versículo, vamos a leer de un solo el versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, se levantará. Perdón, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Y le dice, va a levantar Jehová tu Dios un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, y a él vas a oír. Pero ¿qué sucede? Que aunque el profeta de los profetas, nuestro Señor Jesucristo, que venía a transmitir la doctrina, las palabras que Dios le decía que hablara, porque él mismo lo dijo. Mi doctrina, decía él, no es mía, sino es de mi Padre que me envió. Y yo no hablo de mí mismo, yo solo hablo lo que mi Padre me dice que hable. Yo creo que más claro el Señor no lo pudo dejar, hermanos. Pero luego venía él y decía, bueno, se le acercó uno y le dice, maestro, bueno, ¿yo qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos y hazlo de corazón. Él mismo lo dijo, si me amáis, decía él, guarda mis mandamientos. Y luego, pensando en lo que iba a surgir más adelante, les dice también, no vayan a pensar que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a abrogarlo, he venido a cumplirlo. Y todavía, poniéndole quizás más fuerza, también les dice, no vayan a pensar que yo voy a acusar delante del Padre. No voy a ser yo, va a ser Moisés. Hablando de sus escritos, ¿verdad? Va a ser Moisés. Y termina diciéndoles, bueno, porque si ustedes no creen a los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer en mis palabras? Hermanos amados,
el profeta de los profetas como que le daba bastante énfasis, bastante fuerza a que el pueblo entendiera que había que cumplir, había que tratar de llevar a la práctica los mandamientos de nuestro Dios, porque él sabía que iban a surgir, y de hecho lo dijo allá en el libro de Mateo 24, van a venir falsos cristos y falsos profetas. Él sabía que iban a venir una gran cantidad de falsos profetas enseñando lo contrario a lo que Dios ha ordenado. Que iban a decir, o ya no vivimos por ley, sino por gracia. Que iban a decir, todos los días son iguales. Que iban a decir una cantidad de cosas que iban a ir en contra de la voluntad de Dios. Y por eso él le dio énfasis y dijo, como que si quieren entrar en la vida, guarden los mandamientos. No hay otra manera, hermanos. En nuestro tiempo, a nosotros no nos dijo algo diferente. Si le dijo a aquel israelita, si querés entrar en la vida, la mejor manera es guardar los mandamientos y hacerlo de corazón, a nosotros nos dijo algo diferente. Porque a nosotros es la oportunidad de entrar a la salvación. No ha sido crear un grupo diferente, tener su pueblo escogido y dijo, bueno, voy a llamar a los gentiles también y voy a hacer otro grupo. No. Si es lo que dijo, bueno, tengo otras ovejas que no son de este redil, las voy a traer y voy a hacer un solo rebaño. Es lo que dijo es, bueno, si ustedes como un olivo silvestre, como acebuche, quieren ser parte de la real oliva, vengan y esta ramita, ustedes cortados de su natural acebuche, pues lo voy a injertar para que se alimenten de la misma savia. No dijo va a ser una enseñanza diferente, hermanos, porque nos es bien fácil, para los amigos, pues nos es bien fácil de querer ser nosotros acreedores de las promesas de Dios, pero no nos queremos hacer cargo de las obligaciones. El Señor a su pueblo le dio promesas, pero también le dio obligaciones. Y si quieren recibir de las promesas, pues deben también hacerse responsables de las obligaciones. Nosotros estábamos alejados de Dios, alejados de la República de Israel y éramos extranjeros a los pactos de la promesa. Estábamos, dice la Biblia en el libro de Efesios 2, sin Dios y sin esperanza. Pero el Señor, a través de la sangre de Jesucristo, nos ha dado esperanza de salvación, nos ha hecho coherederos de las promesas. Hermanos, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir. Y así como también nos dio el acceso a recibir de sus promesas, también nos ha dado las obligaciones. No debemos pasarlas por alto. Pero la gente ha dejado de oír al profeta que levantó el Señor, profeta de los profetas, a nuestro Señor Jesucristo. Dejó de oírlo y él dijo, si me aman, guarden los mandamientos. Y la gente dice, los mandamientos eran solo para Israel, nosotros vivimos por gracia. Si él dijo, cualquiera palabra que el Mesías haya dicho en su doctrina, muchos en nuestro tiempo la están dejando a un lado y están siguiendo una doctrina y enseñanza, muchas veces enseñanza de hombres. Tengamos mucho cuidado, hermanos amados, porque ya el apóstol Pedro lo dijo, iban a surgir falsos doctores, falsos profetas. Ya hay falsos profetas, decía él, y la gente está siguiendo sus herejías, porque la están introduciendo esa herejía, pero de una manera bien encubierta, que parece verdad. Solamente leen la escritura y algunos puntos. Yo reciente hablaba con una persona y me dice, mire hermano, esto en el tiempo que yo estuve
en una iglesia protestante, nunca oí que el líder religioso hablara de esto. Nunca. Nunca tocó estos puntos. ¿Por qué? Porque al explicar esos puntos, lo que iba a sembrar en su congregación eran las dudas. Iban a sembrar porque lo que esos puntos dicen es contrario a lo que él está enseñando o malinterpretando en la escritura. Dice más, en la lectura bíblica de hoy está escrito, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Podemos llegar a pensar que en la actualidad es poco probable que se dé este escenario como el planteado por este versículo. Pues quizás creemos que todos los predicadores sirven al mismo Dios y que ninguno de ellos nos dirá literalmente, sirvamos a dioses ajenos. Esto pasa porque no siempre es fácil detectar al falso profeta. De hecho, es imposible si no se tiene el Espíritu de Dios, quien nos instruye en la verdad. Y aquí hay que tener mucho cuidado, hermanos. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, que Él nos va a enseñar y Él nos va a recordar todas las cosas. Pero si el Espíritu de Dios no reposa en nosotros, no vamos a saber identificar o detectar cuando alguien está hablando la verdad o está hablando lo contrario a la verdad. No vamos a tener la capacidad de probar los espíritus. Si vienen de Dios, no vamos a probar, no vamos a tener esa capacidad. Hermano, ¿qué puedo hacer para que el Espíritu Santo esté en mí? Obedecer. Porque la Biblia dice que el Señor da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Pero ¿cómo voy a obedecer si yo no conozco mucho? Yo le decía a una persona, si usted de toda la verdad que está escrita en la palabra de nuestro Dios, usted conoce una mínima cantidad, usted hoy se dio cuenta que hay un día que Dios santificó, que Dios bendijo, y es el día séptimo. Usted entendió y que no existe en la Biblia, no existe ningún pasaje que haga mostrar, que nos muestre que el día santo del Señor dejó de ser el séptimo día, sábado, y pasó a ser el primer día de la semana, domingo. No hay ningún versículo en la Biblia que lo diga. Y si usted estaba creyendo en el día domingo como el día de reposo, o creyendo como la mayoría que todos los días son iguales, pero cuando lee en la escritura que Dios bendijo y santificó el séptimo día, y a ese día el Señor le llama mi día santo, y entendió, esa es su primer verdad que usted comprendió. Su primer verdad. A lo mejor sigue creyendo igual, sigue creyendo en las mentiras que el diablo ha enseñado. Pero conoce su primer verdad. Obedezca esa primer verdad. Para que el Espíritu de Dios repose en usted, porque el Espíritu Dios lo da a los que le obedecen. Pero esto es mi primer verdad, obedézcala. Porque por algo hay que empezar. El conocimiento no llega así como todo de un solo, sino vamos como que poco a poco aprendiendo la verdad. Y la verdad, la misma escritura dice, esa verdad nos hace libres. Qué bonito, ¿verdad? La verdad os hará libres. ¿Libres de qué, hermano? Si estamos
Si una persona que esté siguiendo la mentira, está maniatado de parte del enemigo, pero Dios lo libera de esas cadenas de incredulidad, de impiedad que el enemigo ha puesto sobre él. Entonces, mis hermanos, a medida que vamos conociendo la verdad, también vamos siendo personas diferentes, personas obedientes al Señor. Entonces, mis hermanos amados, dice que si aquel profeta os dijere, vamos en pos de dioses ajenos, hoy una buena mayoría de iglesias, de líderes que hay enseñando doctrinas de hombres, pero es bien, no vamos a oír que le van a decir a la iglesia, hermanos, vamos a adorar dioses paganos, dioses ajenos que ustedes no conocieron. No, todos dicen predicar al mismo Dios, pero de una manera encubierta están enseñando a la iglesia a adorar dioses paganos, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque para eso es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros y comprenderlo. Les voy a poner un ejemplo. Hoy estamos a fecha 31 de diciembre de un calendario gregoriano. Hermanos, ¿qué hace la gran cantidad de personas? Meterse en sus fiestas. Y cristianos allí están también celebrando estas festividades que son de origen pagano. ¿Y qué dicen sus líderes? Sus líderes, hay muchos líderes que vienen y le dicen, hermano, usted no se puede comparar al mundo. Si el mundo hace la cena del fin de año, o nos vamos atrás, una semana anterior, hacen la cena navideña a las 12 de la noche, usted hágala antes, hermano. Hágala a las 9. Porque usted no se puede comparar al mundo. Si el mundo tiene escándalo con músicas paganas, usted ponga música cristiana, hermano. Y de esa manera, pues no se va a comparar al mundo. Es que le está diciendo de una manera encubierta. Le está diciendo, hermanos, ustedes también celébrenle a los dioses paganos que el mundo le está celebrando. Solo que háganlo diferente. Si aquellos están a las 12 de la noche en su relajo, ustedes vayan y háganlo en otro tiempo, un poquito antes. Pero está mandando a las personas a adorar dioses paganos. ¿Sabían ustedes que la Navidad es una fiesta de origen pagano? ¿Sabían ustedes, hermanos y amigos, que esta fiesta de fin de año también es una fiesta de origen pagano? Hermanos, es una fiesta. Y si nos remontamos a la historia, es una fiesta dirigida al dios Jano, la fiesta de fin de año. Y no por casualidad, ¿qué creen ustedes que hacen las personas a las 12 de la noche? El famoso abrazo. No es por casualidad, porque era parte de la celebración del dios Jano. Pero ¿qué hacen muchos cristianos? Feliz año, hermano. Perdón. Feliz año, hermano. Y le da el abrazo. En ese abrazo, ya se ha explicado en otros temas, se está formando al dios Jano. El dios Jano tenía una cabeza, tenía dos cabezas, dos caras, una viendo el pasado y otra viendo el futuro, queriendo hacer sentir que el dios Jano era el dios que tenía control del pasado y del futuro. Y eran dos cabezas, una viendo hacia allá y otra viendo hacia acá. La gente se abraza, así lo hacían en el antiguo tiempo. Los pueblos paganos se abrazan y de una manera así sencilla están formando al dios Jano. Búsquelo en la historia, ahí está. Y se dará cuenta.
Pero ¿qué están haciendo muchos líderes? Están guiando a su congregación a que no pierda esa tradición de guardar o de celebrar esa fiesta, solo que dele otro matiz, dele un matiz cristiano, entre comillas. Están diciéndole a sus seguidores que hay que celebrar, incluso da tristeza, pues, como el enemigo ha cegado la mente de las personas. Hay grupos religiosos que allá en sus congregaciones, feliz Día de las Madres. La fiesta del Día de las Madres es una fiesta pagana. Los dioses paganos le celebraban a sus dioses, a sus diosas madres. Pero ahí están los líderes religiosos enseñando esas herejías a su congregación. No les dicen encubiertamente, libremente. Hermanos, el mundo está celebrándole al Dios Jano el 31 de diciembre. Nosotros celebrémosle también porque es un Dios que tiene todo el poder del pasado y del futuro. Hermanos, celebrémosle también, solo que hagámosle a las 9. No lo dicen así, pero están siendo permisivos a la iglesia. Yo me recuerdo de una persona, un líder religioso que escuché hace poco. Decía él: hermanos, ya vienen las fiestas navideñas y todos nos preparamos para comprar nuestros estrenos, preparamos para preparar la cena navideña. Nos preparamos, dicen, en los días de nuestros cumpleaños, que son de origen pagano también. Viene el día del cumpleaños, vienen los días de la madre y nosotros compramos el regalo para nuestra madre. Y él estaba en un funeral y decía: pero no nos acordamos de prepararnos para el día de la muerte. Qué terrible, digo yo, que un líder religioso esté mencionando fiestas de origen pagano y diga: nosotros nos preparamos para. Qué terrible. Pero esa es nuestra dura realidad. Eso es lo que escuchamos a nuestro alrededor. Hablaba yo con una persona y le decía, o mejor dicho, esta persona me preguntaba y me decía: ¿y cómo hago para saber cuál es la verdadera iglesia? Bueno, le digo simple: la verdadera iglesia en nuestro tiempo es aquella que su enseñanza sea igual a la de la iglesia primitiva. En la Biblia encuentra usted la iglesia primitiva y sus prácticas. Dígame usted en qué parte de la Biblia aparece que la iglesia primitiva estaba celebrando el día de su nacimiento. Dígame usted en qué parte de la Biblia aparece que la iglesia primitiva estaba celebrándole a las madres. O que aparezca celebrando el fin del año gregoriano. Que aparezca celebrando el día de la Navidad. Dígame. No está. Entonces, mis hermanos, debemos entender que quien ha introducido estas doctrinas equivocadas es el falso profeta. Porque el falso profeta quiere guiarle a adorar dioses paganos. Encubiertamente, decía el apóstol Pedro, han metido de una manera cuidadosa, han metido estas enseñanzas. Hoy simplemente, y es lo delicado del caso, y por eso es de que el Señor nos manda que hablemos esta verdad, porque hoy lamentablemente el mundo hace sus fiestas y el cristiano cree que por solo cambiarle de música pagana a música cristiana ya es una festividad cristiana. Me decía alguien: mire, y nosotros podemos celebrar esto, una fiesta pagana. La lógica, ¿verdad? Que no. Pero me decía: pero si culto vamos a hacer. Culto. El mundo hace baile. Nosotros vamos a hacer un culto. Es que no es esa solo porque le hizo culto, le va a cambiar de pagano a cristiano. No. Como dijo el Señor, es que nadie puede hacer limpio lo que es inmundo. Nadie puede, hermanos.
Así que debemos entender nosotros esta gran verdad. Dios ha abierto nuestros ojos del entendimiento. Y el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nosotros conocemos esta verdad. Allá nosotros sí la seguimos. Porque si no la seguimos, estamos siguiendo al falso profeta. Pero si seguimos esta verdad, estamos siguiendo al profeta verdadero que decía Deuteronomio 18, profeta de en medio del pueblo levantará el Señor. A él oiréis. Si usted sigue al profeta de los profetas, hay que obedecer. Si nosotros seguimos a este profeta, hay que obedecer la enseñanza. Pero ¿cómo voy a poder saber cuando es verdad? El Espíritu Santo es el que le va a guiar. Dice en el libro Primera de Juan, vamos a buscarlo rapidito, hermanos, el tiempo se nos avanza rápido. Primera de Juan, capítulo 4. Busquémoslo rapidito. Capítulo 4. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 6. Dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios, ese nos va a oír. Hoy estamos hablando conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios, y el que conoce a Dios, el que ha de ser o es hijo de Dios, nos entiende esta verdad. Y el que no, pues a lo mejor no. Mis hermanos, es el Espíritu de Dios el que nos guía a la verdad. Y el Espíritu solo el Señor lo da a los que le obedecen. Dice más, engañar es hacer que la gente crea en mentiras, como si éstas fuesen verdades, o en este caso, como si fuesen una revelación especial de parte de Dios. En un fraude se falta a la verdad, y esta es precisamente la labor del falso profeta: enseñar una mentira y la disfraza como verdad. ¿Qué dice el falso profeta? Dios me habló. Y el que le oye, si Dios le habló, lo menos que puedo hacer es obedecer. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios nos habla por medio de su palabra. Entonces, hermano, ¿cómo puedo hacer? Si alguien viene y dice, Dios me habló, pero lo que él habla va en contra de lo que está escrito, ese es un falso profeta. Mis hermanos, como dije antes, queremos identificar un falso profeta, pues hay que oír lo que esta persona habla. Si esta persona va y le explica algo, dice conforme a la escritura, pero esto va en contra de, por ejemplo, más adelante creo que lo vamos a ver, pero por si acaso vamos rapidito, más adelante, pues, hermanos, el Señor da una ley de alimentación, por ponerles como ejemplo. El Señor da una ley, y allá en el libro de Levíticos 11 menciona todas las características de lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Da una ley. Allá en el libro de Hechos 10, Pedro está viendo una visión y oye una voz que le dice, Pedro, mata y come. ¿Qué responde Pedro? Señor, no. Jamás por mi boca ha entrado cosa común o inmunda. La voz le dice, no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y bajo ese pensamiento hay muchos que dicen, el Señor, ya vieron, hermanos, el Señor ya limpió todo. El Señor limpió todo, podemos comer de todo.
Así está enseñando el falso profeta. Está enseñando una falsa o una mentira, pero la disfraza como verdad porque cita la Biblia. Y le dice, el Señor ya limpió todo, hermano. En la cruz del Calvario vino a limpiar todo. No, el Señor no vino a morir por animales, hermano. Bueno, en el buen sentido, ¿verdad? El Señor no vino a morir en la cruz del Calvario para limpiar animales, para que usted pueda comerse un cangrejo. El Señor no vino para que usted pueda comer una rata grande, ¿verdad? No vino. El Señor vino a morir en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros. Para eso vino. Para limpiar a aquellos que estábamos muertos, estábamos sucios. Pero hablamos del hombre. Para rescatar a aquellos que estábamos hundidos en un fango de miseria. Para eso. Pero no vino para limpiar un montón de animales que Dios había dicho que eran inmundos. No vino para dejar a un lado la enseñanza de Dios. Porque si Dios dijo esto es inmundo y Él viene y lo limpia, deja a un lado la palabra de Dios. Hermanos amados, si yo invito pues porque si estamos hablando algo hay que darle el final, ¿verdad? En el libro de Hechos 10, sigan leyendo para entender de qué está hablando el Señor. Porque si allí dice, no le llames inmundo a lo que yo he limpiado, la gente dice, allá había de todo animal, podemos comer de todo. Siga leyendo. Más adelante, cuando ya Pedro llega donde estaban aquellos reunidos, Cornelio y la multitud, ¿verdad? Amigos, familias. El Señor les dice, o Pedro les dice, usado por el Señor, vosotros sabéis, les dijo él, cuán abominable es para un varón judío allegarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado hoy, les dijo, que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, mis hermanos, allí deben abrirse nuestros ojos y decir, no estaba hablando de comida el Señor. Estaba comparando a la humanidad como un animal inmundo, porque eso éramos nosotros cuando nos corrompíamos como bestias, dice la palabra, como bestias brutas. Eso éramos nosotros, animales inmundos. Pero el Señor, con la muerte del Mesías, nos limpió. Nos ha dado la oportunidad de ser nuevas criaturas. Pero el hombre deja a un lado la salvación y se va a animales. Y dice, Dios, por medio del sacrificio del Señor, vino a limpiar los animales y hoy podemos comer de todo. Ese es un falso profeta el que enseña esto. Porque no tiene ninguna base bíblica que le haga mostrar esto. Lejos de ello, está dejando a un lado lo que dijo el Señor, que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Está dejando a un lado la ley del eterno Dios. Así podemos identificar al que predica la verdad y al que predica la mentira. Entonces, ¿quién le va a dar ese conocimiento? El Espíritu Santo es el que le guía. Dice más, uno de los engaños más grandes de este falso profeta es enseñar que los mandamientos de Dios fueron abolidos. Esto ha ocasionado que millones de personas vivan en el pecado de la idolatría, del adulterio, de quebrantar el día del santo del Señor y de pensar de que de eso confían que al morir Cristo les estará esperando en el cielo. Y así está muriendo una buena cantidad de personas. Porque se levantó un falso profeta y dijo, los mandamientos ya fueron abolidos. Hoy vivimos por gracia. Y le siguen sus disoluciones y al final creen que cuando el Mesías venga, les va a decir, venid a mí, bendito de mi Padre.
y están siguiendo sus idolatrías. Es que el Señor dijo, vengan a mí como estén. Así dijo una persona en una ocasión. El Señor dijo, vengan a mí como estén, cargados y cansados, y yo voy a hacer descansar. Vénganse como estén. Y como yo tenía 2 mujeres, dijo una persona, con mis 2 mujeres me fui. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Como yo, dijo otro, tenía mis cositas por allí, con esas cositas me fui. Es que vénganse como estén, cargados. Pero hay que botar esa carga de pecado. ¿Quién le va a hacer botar esa carga de pecado? El eterno Dios. ¿Quién le va? ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio del Mesías. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A que dejéis, les dijo el Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, ese viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de error. Para poder entrar en la vida debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Que Dios nos ayude, porque acá, hermanos, esto que estamos leyendo es la verdad, es lo que es lo que oímos a nuestro alrededor. Lo que estamos leyendo, dije la verdad, lo que estamos leyendo es lo que oímos a nuestro alrededor. Están enseñando que los mandamientos de Dios ya no. Hoy vivimos por gracia, hermanos. Están enseñando algunos que se han ido un poquito más para allá. Están enseñando y dicen, hermano, la salvación ya no se pierde desde el momento que usted levanta la mano y confiesa y dice, quiero ser salvo, ya es salvo. Ya no se pierde, siga con su vida equivocada, que la salvación ya no la pierde. Están enseñando esto. Están enseñando que usted puede vivir una vida sin ley, sin mandamientos, de libertinaje, pero no pierde su salvación. Están enseñando esta mentira y le buscan versículos bíblicos mal interpretados y le dicen, ¿ya vio? Mire lo que dice la palabra. Pero si dijeran, ellos dicen los mandamientos de Dios quedaron abolidos y hoy en el versículo dice, no pensé que he venido a abrogar la ley por los profetas, palabras del Mesías, ¿cómo quedan? Si leyeran, si querés entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿cómo quedan estas palabras? ¿Saben qué dicen algunos cuando estos versículos se leen? Lo que pasa que eso el Señor se lo dijo a Israel. Y nosotros somos gentiles. Pero ¿saben qué dice el Señor? La única manera de poder salvarte, de poder alcanzar salvación es que tú y yo, como gentiles, seamos injertados a la buena oliva. La única manera es ser extraídos de nuestro natural y ser llevados a ser un solo redil juntamente con su pueblo. Así que nosotros, los que ya hemos hecho el pacto con el Señor, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos ciudadanos, dice el libro de Efesios, capítulo 2. Somos ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Sigue diciendo, hay muchas otras doctrinas que enseña el falso profeta. Por ejemplo, que todos los días son iguales en santidad, que el sábado solo fue para el pueblo de Israel, que el hombre tiene un alma inmortal, lo que les decía al principio, que Cristo con su muerte limpió a todos los animales para poderlos comer, o que al morir Cristo fue a predicar a los difuntos. Esto da a la humanidad una falsa sensación de libertad para poder pecar y una engañosa esperanza de vida futura. Ser esclavo del pecado lleva a la condenación. Hermanos amados, estas son las enseñanzas del falso profeta. Ya no ahondamos en ellas, a lo mejor lo hagamos en otra ocasión. Pero todas esas, la inmortalidad del alma, que todos los días son iguales, que podemos comer de todo. Hermanos, esa es la enseñanza del falso profeta. Sigue. El falso profeta está también
en la segunda bestia. Hermano, ¿de qué bestia está hablando? Veamos, libro de Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esta segunda bestia, hermanos, es el movimiento protestante, que venía disfrazado como ovejita, como corderito, pero cuando hablaba como dragón. Ese dragón es el enemigo. Venía disfrazado como un ángel de luz, una reforma protestante, pero la enseñanza que traía era la enseñanza del mismo enemigo que quiere destruir la obra de Dios. Y dice que ésta surge de entre la tierra y mantiene las doctrinas de la primera bestia. El movimiento protestante hace su aparición en el año 1521 y como consecuencia de los señalamientos hechos por Martín Lutero en las 95 tesis publicadas en la Catedral de Wittenberg en el año de 1517, el Papa León X publicó el 3 de enero de 1521 la bula Decet Roman Pontificem, en la que declara a Lutero como hereje, el cual, al igual que todos sus seguidores y a los que en el futuro lo acepten y apoyen. El clero católico saca un documento sellado, que es la bula, y esta es la que hace o declara que Martín Lutero era un hereje. Hermanos, ahí surge la reforma protestante, 95 inconformidades, pero dentro de todas las inconformidades no está, por ejemplo, si la iglesia romana enseñó que Jesucristo iba a ir al cielo, que los seguidores de Jesucristo iban a ir al cielo, él no estaba en contra de ello. Si la iglesia romana enseñó que el 10 de diciembre, el 10 de mayo había que celebrarle a las madrecitas, él no estaba en contra de eso. Si la iglesia romana, bajo su calendario romano, enseñó que el 31 de diciembre era una fiesta nacional, él no estuvo en contra de ello. Entonces, mis hermanos, tuvo 95 inconformidades, pero seguía enseñando la misma doctrina de la primera. Entonces, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a empezar a ser cuidadosos y poder identificar una falsa enseñanza. Amigos, pues la iglesia les invita a que seamos cuidadosos y no solamente decir, al mismo Dios seguimos y nos vamos con cualquier grupo. No, que ese grupo donde usted está, usted debe estar seguro que le está enseñando la verdad. Sigue diciendo, es importante aclarar que el falso profeta no es un hombre. La Biblia lo describe como un movimiento que causa la muerte espiritual de millones de personas en el mundo, cuya recompensa es el sepulcro. Martín Lutero es solamente la cabeza visible de este movimiento de reforma, movimiento que trajo como consecuencia que surgieran muchos otros líderes que describieron el Evangelio de Jesucristo como construir una enseñanza de acuerdo a sus propios
criterios. Ninguno de estos llamados reformadores pudo permanecer en la verdad de Dios, del Dios de Abraham, pues nunca le conocieron. La Biblia dijo, o el Señor les dijo a los fariseos: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Porque si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham hicieres. Dice Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mandamientos, leyes, estatutos y preceptos. Si somos hijos de Abraham, pues las obras de Abraham hiciéramos. Dice, los años de 1830, 1844 y 1878 son un ejemplo del surgimiento de esos movimientos. Todos estos surgieron siempre con una premisa, la que de sus líderes manifestaron ser portadores de nueva luz. Son, según ellos, los ungidos para corregir el evangelio. Se autoproclaman como verdaderos continuadores de la obra de Cristo, o en más de un caso, como los que vienen a terminar lo que según ellos Jesús no pudo concluir. En el año de 1830, pues, hermanos, surgen otros falsos profetas. Y aquí mencionamos algunos años, pero de repente alguien tiene un listado en donde dice, en este año surgieron estos, en este surgieron estos. Y hay un listado de una gran cantidad de movimientos religiosos, y todo pues con diferentes formas de creer. Algunos le dicen, mire, si usted va a orar o profetizar, puede hacerlo descubierta de su cabeza. Algunos otros le dicen, no, usted debe cubrirse la cabeza para orar o profetizar. Otros dicen, mire, usted puede comer de todo. Otros dicen, no, pues podemos comer, pero de esto no. Hermanos, hay una gran cantidad de formas de creer. Hay una gran cantidad, y todos han tenido su año de surgimiento, pero todos son ellos, dijimos ya, Martín Lutero es la cabeza de esa reforma protestante, pero al animarse él, también se anima una gran cantidad a protestar en contra de. No estoy de acuerdo en esto. Sigue predicando lo mismo, excepto en lo que él no está de acuerdo. Dice, ya estamos cerrando, amados hermanos, los 4 jinetes del Apocalipsis continúan su marcha hasta el día de hoy. Pero no olvidemos que solo el primero es el que sale victorioso. La iglesia de Dios no sale victorioso. La iglesia de Dios, no nos apartemos de ella. Sigamos el consejo de Jesús de que nadie os engañe. Allá hay 4 jinetes. Ya hemos estudiado en otro tiempo el significado de ellos. Pero el primero está hablando de Jesucristo, la enseñanza, que es una enseñanza de verdad. Aunque también escuchamos a nuestro alrededor personas que dicen el primer jinete del Apocalipsis es el anticristo. Ahí los escuchamos. Pero la Biblia, hermanos, nos da la razón y nos dice por allá en el libro de los Salmos, cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia. El testigo fiel y verdadero es el que viene cabalgando esta forma de doctrina. La doctrina que hoy enseña la iglesia de Dios. Y podemos nosotros incluso, bueno, de hecho, estamos tan seguros de lo que creemos. Yo me recuerdo que alguien me decía en una ocasión, ustedes creen que Jesucristo muere un día comúnmente llamado miércoles, pero ¿por qué si la Biblia no lo dice? Como no, le digo, la Biblia lo dice. La Biblia lo enseña, que Él muere a la mitad de la semana. Y me dijo, yo le puedo enseñar a usted que Él muere viernes, como enseña la iglesia romana. Bueno, veámoslo. Y yo le digo,
Si usted me muestra bíblicamente que Jesucristo muere viernes y resucita domingo, sería yo un negligente si sigo predicando lo mismo. Que Jesucristo muere miércoles y resucita sábado. Veámoslo. Y al final, ¿qué creen ustedes? La Biblia nos da la razón. La palabra de Dios nos da la razón. Y Jesucristo muere a la mitad de la semana y resucita en el séptimo día. Mis hermanos amados, pudiéramos seguir hablando, el tiempo se nos agotó. Hemos hablado acerca de la Reforma Protestante. Estemos seguros de lo que hemos creído. Y si en algo por allí, porque los vientos de doctrina que oímos a nuestro alrededor pueden sembrar algún tipo de, en algún momento, con sus malas interpretaciones, pueden sembrar algún tipo de duda. Si alguien por ahí le sembraron una duda, pues aquí estamos a la orden. Pueden escribirnos, pueden pedir una explicación y con gusto vamos a darla. Que el Señor bendiga su palabra y la haga fructificar en nuestra vida. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Voy a dejar nuevamente el espacio a nuestro hermano director de cánticos. Pasa a vosotros, hermanos. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos tenido ese privilegio de escuchar esa meditación de la palabra de nuestro Dios, vamos a entonar la última alabanza en estos momentos, hermanos, la alabanza número 262. Lleva como título El Rey de Israel. Cantemos, hermosos hermanos. Somos los hijos de Abraham, somos los hijos de Israel, lo que dijiste que todas las naciones serían salvos en él. Tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios de Israel, de todos los pueblos, naciones, lenguas, alaben a él. Tú eres el Rey de Israel, tú eres el Rey de Israel, que todos los pueblos, naciones y lenguas alaben a él. Somos tu obra, Señor, somos tus hijos también, lo que esperamos, cantando y alabando a tu Jerusalén. Tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios de Israel, que todos los pueblos, naciones y lenguas alaben a él. Tú eres el Rey de Israel, tú eres el Rey de Israel, que todos los pueblos, naciones y lenguas alaben a él. Amén. Hemos aprendido, vamos hermanos, en el transcurso de esta fiesta, de que por la misericordia de nuestro Dios hemos sido añadidos. Y sabemos, hermanos, que este Dios de Israel es nuestro Dios y debemos de glorificarnos en Él, y debemos de siempre que nuestras alabanzas, que nuestras acciones vayan acorde al mandamiento de nuestro eterno Dios. Hasta aquí llegada mi participación. Así quedará nuevamente nuestro hermano, quien va a ser el encargado de finalizar con este precioso culto. De mi parte solo me resta decir a cada uno de ustedes: paz a vosotros.
Bien, mis queridos hermanos, estamos llegando ya al cierre de nuestra reunión. Voy a pedirles que me acompañen, vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición. Excelentísimo Padre, Señor, aquí estamos delante de ti. Venimos agradecidos contigo por lo que tú permites en nuestra vida. Venimos agradecidos, Señor, porque nos has permitido hablar de tu palabra. Hemos hablado acerca de esa reforma protestante y de cómo han surgido diferentes formas de creer y todas cada vez alejándose más de tu verdad. Ayúdanos, Señor, para seguir nosotros predicando la verdad. Ayúdanos, Señor, para ser obedientes a tu palabra, para no ser solamente oidores, sino convertirnos también en hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para seguir identificando una falsa enseñanza, para no seguir su disolución. Abre los ojos de todos aquellos que en su calidad de amigos nos han acompañado, han oído esta palabra, para que puedan preocuparse por su propia salvación y empezar a buscar la obediencia a la verdad, a tu verdad. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre en nuestro caminar. Bendice a tu iglesia y bendice también a aquellos que están con nosotros en su calidad de amigos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Permite que no veamos a diestra ni a siniestra, sino no perder de vista el blanco que es nuestra salvación. Son súplicas, mi Dios, y son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a cerrar. Voy a pedirles que si pudieron ponerse de pie, recibamos en este momento, así como están de pie, solamente inclinamos el rostro y vamos a recibir la bendición del Señor. Libro de Números, capítulo 6, versículo 24, dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis apreciables y amados hermanos y amigos, paz a vosotros.